la crescente prominencia de Camilla, duquesa de Cornualles, alimenta la narrativa de los rumoridos plan del príncipe Carlos para su reinado, según un experto real. Camilla se ha vuelto cada vez más prominente en los últimos años tanto con su aparición al lado del príncipe de Galles como con su trabajo en solitario. Este surgimiento ha sido analizado por la comentarista real Katy Nicole, quien cree que podría estar relacionado con los planes ampliamente rumoridos de una monarquía adelgazada durante el futuro reinado del príncipe Carlos. Hablando sobre el último trabajo de Camilla, la Sra. Nicole dijo que, revista, Camilla está llegando más a la vanguardia. Durant 2020 y 2021 realmente hemos visto el surgimiento de Camilla como la duquesa de Cornualles, con su propio rol e identidad, ha sido muy auda y valiente sobre la cosa que está asumiendo y que quizás no siempre asociamos con la realeza. Pero ella siente que son importantes. Al notar que el público está escuchando y viendo más a Camilla últimamente, la Sra. Nicole dijo que la atención sobre la duquesa alimenta la narrativa de una próxima monarquía adelgazada, que implicaría que solo un pequeño número de miembros de la realeza de alto nivel podrían llevar a cabo deber y, como consecuencia, asumir más función y compromisos. La Sra. Nicole dijo, con el fallecimiento del duque de Edimburgo y esta nueva monarquía adelgazada de la que tanto escuchamos, hay más presión sobre estos miembros de la realeza de alto nivel para que actúen y son de alto perfil, esto es una extensión de eso. Camilla ha trabajado durante años para apoyar a la víctima de violencia y abuso doméstico. El mes pasado, fue muy elogiada por pronunciar uno de sus discursos más poderosos como duquesa centrado en la epidemia de violencia de género. Al asistir al Festival Shame, junto a Carrie Johnson, Camilla recordó los nombres de algunas de las últimas víctimas de la violencia masculina en el Reino Unido. Y habló sobre la importancia de romper el estigma que a menudo sienten la víctima de violencia sexual. Ella dijo, juntos, hoy, resolvamos apoyar a los sobrevivientes para que sean desvergonzados y no asuman sentimientos de estigma fuera de lugar. Al hablar sobre nuestras experiencias, rompemos el muro de silencio que permite que los perpetradores queden impunes y aumenta la sensación de aislamiento que tantos sobrevivientes describen. Instando a los hombres a dar un paso al frente y unirse a la lucha contra la violencia de género, la duquesa también dijo, de ninguna manera, responsabilizamos a todos los hombres por la violencia sexual. Pero si los necesitamos a todos a bordo para abordar después de todo, los violadores no nacen, se construyen. Y se necesita toda una comunidad, hombres y mujeres, para desmantelar la mentira, palabra y acción que fomentan una cultura en la que la agresión sexual se considera normal y en la que avergüenza a la víctima. Así que vayamos todos de aquí hoy y tratemos de que los hombres de nuestra vida participen en la construcción de una sociedad desvergonzada. Más recientemente, Camilla apoyó a su esposo, el príncipe Carlos, en la ofensiva del encanto de la realeza en la COP26, la cumbre de la ONU sobre el cambio climático en Glasgow.
El lune, assistio a la recepción nocturna de la cumbre junto al Príncipe de Galles y el duque y la duquesa de Cambridge, durante la cual la realeza habló con líder mundial y tomador de decision sobre los problemas ambiental más urgentes. Una sorazante, también visitó sola la escuela primaria Walesoel para ver de primera mano cómo se enseñaba a los alumnos sobre el cambio climático y cómo proteger el medio ambiente. Durant la visita, la duquesa entregó a los estudiantes una copia de ITS Up to Us, un libro para niños con un prólogo del Príncipe Carlos que se centra en la sostenibilidad y el clima. Mientras el Príncipe Carlos permanecía en Glasgow para asistir a varias reuniones con líder mundial y empresarial, la duquesa voló de regreso el martes. El jueves, visitó el set del drama criminal de ITV Grace, inspirado en la série de libros de Peter James. Esta visita se llevó a cabo cuando la duquesa de Cornwall recomendó la serie Roy Grace de James a los seguidores de su exitoso club de lectura en línea, la sala de lectura. La sala de lectura se inauguró como parte del esfuerzo de larga data de la duquesa para mejorar la alfabetización en todas las edades, así como compartir su amor por los libros. Hablando con el autor mientras estaba en el set, dijo, me encantan tus libros. Los he leído todos, de cabo a rabo. Así sabré vagamente lo que está pasando.